El doctor Gustavo Cerezo, matrícula nacional 66.559, es jefe de prevención y medicina ambulatoria del Instituto Cardiovascular. Y vamos a hablar sobre el Día de la Cardiología Argentina y cómo prevenir las enfermedades cardiovasculares. Gustavo, ¿cómo le va? Sebastián Chapiro lo saluda aquí en Duplex, en LU2 de Bahía Blanca. Gracias por atenderme. Buenas tardes. De nada, buenas tardes, Sebastián, ¿cómo estás? Un abrazo acá a la distancia a vos y a tu audiencia. Pero muchísimas gracias por atendernos nuevamente, doctor. ¿Todo en orden? Todo en orden, ¿cómo va eso? Excelente, la verdad, y le digo de corazón, nos va bien, acá estamos. Bueno, me alegro. Bueno, Gustavo, aparte, en momentos, no solamente durante la pandemia, post pandemia, donde las emociones y también todo lo que ha pasado seguramente se ha notado mucho en el índice de pacientes coronarios o quienes han sufrido afecciones o quienes se están tratando o se habían dejado de tratar y tienen que retomar sus tratamientos. Sí, es cierto, lamentablemente la pandemia no solo pegó, como dicen los chicos, desde el punto de vista infeccioso, respiratorio, sino que la parte cardiovascular fue muy afectada, sobre todo por haber abandonado muchos de los pacientes sus tratamientos habituales o las consultas y controles habituales durante el periodo largo de cuarentena, y también por la gente que consultaba, aunque tuviera síntomas, consultaba tarde por el miedo a la infección durante la pandemia. Sí, pegó y bastante fuerte, la verdad. Uh-huh. ¿Cómo prevenir las enfermedades cardiovasculares? Es la pregunta, pero no solamente en edades avanzadas, sino en el devenir de la vida de cualquier persona a cualquier edad conforme uno va creciendo. Mira, es muy bueno lo que decís, porque la verdad que prevenir las enfermedades cardiovasculares uno lo puede hacer toda la vida, pero cuando es más efectivo es en las etapas tempranas y en la edad media de la vida. ¿A qué me refiero? Desde chicos, cuando no deberíamos nunca dejar de hacer ejercicio, que es lo que suele suceder cuando uno termina el colegio secundario, donde es obligatorio. Todo el tiempo tendríamos que permanentemente continuar haciendo ejercicio físico y tener una dieta sana, básicamente con 5 porciones de vegetales y frutas y con bajo consumo de sal común, o sea, del sodio de la dieta. Básicamente con eso prevendríamos muchas enfermedades cardiovasculares desde muy jóvenes. En la edad media de la vida, a esto que acabamos de decir, tenemos que agregar no aumentar de peso, continuar, como decía, haciendo ejercicio físico, controlarnos la presión arterial, porque hay muchos hipertensos que no lo saben. El 38% de los hipertensos no saben que son hipertensos, y eso empieza básicamente a la edad media de la vida. Y como te decía, no aumentar de peso, porque la obesidad y el sobrepeso es el factor de riesgo que más ha aumentado en la Argentina en los últimos 15 años. Uh-huh. Otra cosa que a mí me preocupa, pero no específicamente por este tema, sino en general, pero me parece que tiene que ver con este tema, Gustavo, es el tema de la educación. Hay una frase que no me canso de repetirla, que un país sin educación y un país sin fuerzas armadas vivas es un país de rodillas. Y una salud de rodillas. Lo mismo pasa con las afecciones cardiovasculares cuando realmente no hay una escuela permanente de cómo se debe vivir, cómo uno se debe alimentar. La educación forma parte de un factor sumamente central. Sí, en la salud en general, también en la cardiovascular, pero la salud en general, la educación es una piedra fundamental. Y lo vemos en todo tipo de trabajos, no solo en la Argentina, sino en el mundo, que la gente con bajo nivel de educación tiene más enfermedad y mortalidad, pero no solo para lo cardiovascular. Un elemento muy importante a tener en cuenta es el tema de las demencias y enfermedad de Alzheimer. Para ellas la educación es todavía más importante, y es lo que permite tener la reserva cognitiva que permite a la gente ya incluso anciana defenderse mejor si aparece la enfermedad de Alzheimer u otra demencia. Así que la educación es básica, es muy importante lo que estás diciendo.
Ujú. Gustavo, y también, bueno, la gente que ya tiene alguna enfermedad cardiovascular, el tema de los controles, de no perderle pisada, debe ser muy, pero muy importante, retomarlos a aquellos que lo han dejado en pandemia, y más aún, el factor emocional debe haber jugado un papel preponderante también. Mira, acá hay dos cosas que estás nombrando. Una es el estrés. El estrés es un factor de riesgo muy importante, quizás no tan pesado como los que te nombré antes, que solo faltaría nombrar el colesterol elevado nada más de los anteriores, pero como decía, el estrés es muy importante. A veces es muy difícil de manejar, pero lo primero, porque está el estrés laboral, el estrés familiar, el estrés por fallecimiento de seres queridos, o sea, el luto. Hay algunos que se pueden manejar y otros que no, pero es importante conocer que el estrés es un factor de riesgo, de manera que uno, conociendo el problema, trata de ir manejándolo de la mejor manera posible. Otra cosa que me preguntaste son los controles. Los controles son muy importantes, especialmente en los pacientes enfermos. Es vital el control, que se mantenga el control periódico, y de ver al médico antes de hacerse los controles, porque no es cuestión de hacerse cualquier estudio en general que a uno le parezca o que el vecino le dijo. El médico te tiene que ver y pedirte realmente lo que te hace falta, porque también hemos visto que a través de los estudios, sobre todo en sujetos sanos, no hay que hacerse estudios por hacerse estudios todos los años, sino que la consulta médica y la indicación apropiada para vos, y por ahí no para el de al lado, del estudio más conveniente, de manera de no hacer estudios por sumar informes, sino específicamente el que uno está necesitando. Eso es lo más importante. Ahí está. Gustavo, me encantó la charla y estos conceptos tan claros y puntuales para saber de la importancia de cuidarse y fundamentalmente el motivo de la charla, la prevención ante todo. La prevención ante todo, y cuando uno siente un síntoma que no conoce, dolor de pecho, palpitaciones, falta de aire, ante lo que antes no lo provocaba, no tiene que demorarse en consultar. Eso también es importante. Sebastián, un gusto hablar con vos. El gusto ha sido mío. El doctor Gustavo Cerezo, matrícula nacional 66.559, jefe de prevención y medicina ambulatoria del Instituto Cardiovascular, el ICVA, en Buenos Aires. Las 4:21. Buen momento para escuchar esta canción.